Afinen los lápices para que tomen nota. Vamos a hacer ejercicios. Eh, Acá vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer diseño de bancos de condensadores, pero para diseñar luego filtros activos. Entonces vamos a plasmar soluciones. Ahorita con Samir y Carlos estaban hablando de sistemas híbridos. Ok, vamos a hablar todas esas cosas aquí ya. Entonces, cuando hay un proyecto, entonces ya saben que hay que ver toda la información posible. ¿Listo? O sea, ya entendemos el diagrama unifilar, ya sabemos la importancia de las topologías eléctricas, de los generadores, los cuadros de encarga. Entonces yo tengo una subestación simple y vamos a decir que tenemos motores, ¿sí? Esos motores con arranque directo vamos a suponer que van a demandar potencia activa y reactiva, ¿sí? La potencia activa normalmente se mide en ¿qué vale la variable de la potencia activa? Kilovatios. Y la reactiva. Entonces, la potencia activa se traduce en el trabajo mecánico, ¿sí? Voy a mover la banda transportadora, ¿sí? Con latas de cerveza. No es una indirecta. Hoy es viernes. Me voy tarde hoy. Bueno, entonces, esa banda transportadora con una sábana. Ah, bueno, son interesantes. Pero bueno, entonces esa banda transportadora tiene que mover, ¿sí? La carga. O si es un silo, tiene que mezclar la masa o los productos para generar el trabajo mecánico. ¿Listo? Una bomba, ¿qué hace? Pues mover de un fluido de punto a lo otro. Entonces ese trabajo mecánico no lo podemos evitar. ¿Sí? Eso es lo que hace el motor. Para eso se compra un motor. Ahora, la reactiva es el trabajo de generar el campo electromagnético. Tampoco se puede evitar. ¿Sí? El motor funciona con un campo electromagnético que induce una fuerza electromotriz para mover el eje del motor. ¿Sí? Tampoco lo podemos evitar. ¿Qué podemos hacer? Es quien consume eso. Normalmente de la red consumimos esas reactivas. Pero ¿qué dice la resolución? Que si hay excesos de esa energía, entonces se convierte en una multa. ¿Sí? Es una penalización. Entonces normalmente pensamos en condensadores, pero puede ser cualquier cosa que compense esa reactiva, ¿sí? Entonces vamos a quitarla de acá y hacemos que esta energía la entregue el condensador. Listo. Entonces la seguimos supliendo, solo que cambiamos de fuente. ¿Sí? Esa fuente puede ser un filtro activo también. Solo que vamos a hacer el diseño de ese banco. Entonces vamos a ir al colegio. ¿Se acuerdan del triángulo de Pitágoras? Eso sí, creo que todo el mundo lo conoció, que son dos catetos y la hipotenusa. Cosa que un niño puede hacer esto que vamos a hacer. Entonces, coseno fin, ¿qué es? Es igual. ¿Cómo pasaron el colegio? Pues entonces compraron al niño de cateto, o sea, ¿cuál? ¿Cuál es de la adyacente? La potencia de los vatios, kilovatios.
O sea, potencia activa sobre aparente. O sea, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ese es el coseno phi, o sea, es el factor de potencia. ¿Cuánto dice que la norma debemos estar para tensión nivel 1? ¿Qué es tensión nivel 1? Baja tensión, ¿cierto? Tensión nivel 2. Media tensión, ¿sí? Se nos mal hasta 33 kilovoltios. Sí. Por encima, tensión 3, hasta 57 kilovoltios. Y tensión 4, ya, hacia. Para cada nivel de tensión hay un factor de potencia. ¿Listo? Pero vamos a suponer que estamos en tensión nivel 1 y 2. Debe ser por encima, esto debe estar por encima de 0.9. Para que no me penalice. ¿Listo? O sea, para estar cumpliendo la norma. O sea, que quiere decir que el coseno phi tiene que estar en el 90% hacia arriba. ¿Listo? Si no, esto es una multa. ¿Listo? Entonces tengo que diseñar mi sistema eléctrico de compensación para garantizar reflejado acá un factor de potencia por encima de 0.9 para que esta multa desaparezca. ¿Listo? Esto lo llamamos factor de potencia. ¿Listo? Lo vamos a llamar por ahora así. En la práctica no se puede llamar así. Porque cuando hay armónicos, estos dos son diferentes. ¿Listo? Pero acá estamos sin armónicos. Entonces vamos a poner acá un banco de condensadores. Son un vector que contrarreste esa reactiva. Entonces tengo un Q final, un nuevo ángulo final, ¿sí? Y acá este es el Q sub C, o sea, la potencia del banco. Entonces vamos a calcular cuál es la potencia del banco para llegar a un factor de potencia final deseado. Sí, eso es lo que quiere decir. Entonces, Q sub C, ¿qué sería? El vector negro menos el vector pequeño, ¿cierto? O sea, el remanente. Si yo no quiero dejar remanente, ¿cuál sería Q sub C? El Q sub I total. Sí. ¿Para qué dejo un remanente? Normalmente yo llevo mi sistema a 0.95. Entonces normalmente mi criterio de diseño es llevar mi sistema a 0.95. ¿Sí? Criterio de diseño. Metámosle algo ahí de, ¿cómo es? De sal, de picante que le echan la sal y el pique. Ese sistema tiene granja solar. Ya cambió un poco de escenario, ¿sí? Vamos a suponer que esta subestación es de 1 mega y el cliente montó una subestación de una planta solar de 2 megas. O sea que va a haber energía de exportación, ¿sí? Se va a consumir uno y el resto lo va a devolver a la red. Entonces, ¿cuál es el factor de potencia ahí que debo tener? Ese es el grande. Ese es agradable. Sí, estoy volviendo complejo el proyecto, sí, pero real. Hay clientes que tienen, voy a poner otra ejemplo, una subestación de 1 mega y ese proyecto tiene una granja de 2 megas. El cliente dice, en el día, a pleno sol, cuando me esté comiendo la chuleta de luna, hay pleno sol 2 megas, va a suplir la demanda, le sobra 1 mega y la entregará a la red. Eso pasa, ¿sí? Tengo varios clientes así. ¿Qué pasa con la demanda de energía? Aquí debo tener, ¿cuánto consume la red? Nada.
O sea que ¿cuántos kR debo de consumir de la red? Cero. 0 kilovatios consumidos, 0 kR reflejamos. Si yo no corrijo los kR completos, me penaliza. Por cualquier cosita. Por cualquier kR. O sea que el criterio de diseño ya no va a ser este. ¿Cuál es? 1. O sea que si aquí hay una granja solar con una potencia tal que sea superior a la demanda, el criterio de diseño es factor de potencia de 1. En tiempo real, ojo, otro criterio, ya me modificó el tiempo de respuesta. Los inversores solares varían en milisegundos. Entonces la respuesta de compensación también tiene que hablar lo mismo, en milisegundos. Porque si no, eso ya no corrige, no se balancea y empiezo a exportar reactivo. ¿Sí? Entonces, o a consumir reactivo. Entonces, mucho cuidado. Por eso, entonces, será importante preguntarle al cliente si va a tener granjas o no. Y mire dónde estamos. Miren, entonces, la primera pregunta. ¿Dónde nos estamos concentrando los proyectos? En el CCN, en la medida. Y nunca le pregunté, venga usted, ¿cómo están los generadores? Aquí va a tener esta granja solar. Pero vamos a suponer, tengo un generador a gas. A un cliente en Bogotá. El consumo son 5 megas de energía. Pero él tiene 7 megas de generadores a gas y compró una granja solar hace poquito de 5 megas. ¿Y cuánto era la demanda? 5. Entonces tiene que tener un factor de potencia perfecto. Por las condiciones, porque el precio del gas está alto, todo lo que pasó con el gas, le tocó apagar las microturbinas de gas y dejar los 5 megas solares. O sea que 5 con 5, ahí está suplida la potencia. ¿Listo? Pero la reactiva tiene que ser perfecta. ¿Sí? Y ellos están llenos de bancos. Entonces, la solución fue una compensación ultra rápida, sin salir de los bancos. Listo, ahorita vamos a ver de ese tema. Entonces, lo que quiero decir es, miren todo el proyecto, sálganse de acá. Listo, y miren todo el proyecto. Listo, entonces volvamos a lo básico, ya no estamos aquí. Perdón, ¿qué? Me está volviendo aquí más negro. Entonces, aquí tenemos esta potencia, ya que hagamos aquí la trigonometría, que es el fin y que esta gente pues, ¿qué es el cateto? Sobre hipotenusa, y tangente, que no, Julieta. Cualquier lo diga. A ver, ustedes quieren practicar. O sea, Q sobre P. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos Q en términos de tangente. O sea que es Q sub C igual a P por tangente de phi, ¿cierto? Inicial menos P por tangente de phi final. ¿Listo? O sea que los que están más recientes saben hacer esto. Listo.
Yo excuso de pronto a Carlos que estaba en la parte administrativa. Pero el papá, si no, pero el papá le gusta la ingeniería. Entonces aquí saco ¿qué? Factor común. Y este ángulo no lo conozco. Puedo hacer aquí ¿qué? Coseno inverso del factor de potencia. O sea que esta variable quedó así. Uso C es igual a P por la tangente del coseno inverso del factor de potencia inicial menos tangente del coseno inverso del factor de potencia final. O sea que ahí tengo el cálculo de la potencia del banco de condensador. Tengo potencia activa. Sí, yo sé cuántos kilovatios tiene el sistema. Tengo el factor de potencia inicial. Sí, o sea que tengo mi sistema en 0.8 y lo voy a llevar a 0.95. Tengo granja solar. Entonces es 1, ¿cierto? Y esto, vamos a suponer 1000 kilovatios. ¿Sí? Entonces de ahí voy a tener tantos kVA. No sé cuánto da eso, pero vamos a suponer que esto aquí me dio 238 kVA. No sé, yo no sé si la... Vamos a suponer. O sea que tengo que fabricar un banco, hacer un banco, un tablero que me entregue 238 kVA. ¿Sí? Ahora, en esta barra vamos a suponer, metámosle, que hay variables de velocidad. Y esos variadores tienen una tasa de distorsión armónica en la barra del 25% y la tasa de distorsión en tensión está en el 6%. Vamos a suponer que esa barra tiene eso. ¿Sí? ¿Puedo poner bancos? ¿Sí o no? No sé pues por qué. Yo amo los bancos. Ahora, los quiero poner ahí sí o sí. ¿Por qué los puedo poner o no los puedo poner? O con criterios de ingeniería, ya ustedes saben. Los condensadores aguantan el 10% de máximo diamante. Exacto. ¿Y en cuánto está ahí? 25. O sea que si pongo un banco, Se los da. por ejemplo, dices a mí, no, es que yo quiero el banco. Que ustedes como tableristas, ¿qué deberían hacer? Digan, ahí Paula que también es sugerencia. Si el cliente no quiere aceptar bancos, una homologación de bancos por otra tecnología, lo mínimo que ustedes deberían de tener es, mira, está bien, esos son los límites y decirlos por escrito en la oferta técnica o comercial o decir en alguna parte cuáles son los límites de operación. Se quemó, yo le dije. Yo sí le dije acá y transparente. Porque es que después vienen los problemas. ¿Cierto? Yo tengo eso. Y créanme que esto, o sea, miren la cantidad de informes de calidad de energía que yo miro en todos los países, en todos los casos de segmentos de mercado. Y los armónicos, muy por encima. O sea, más o menos casi que la mayoría puedo decir que está entre el 15 y 35%, el 95%. Pero seguimos usando bancos. Está bien. Si van a hacer un banco, pongan sus notas y transparente con el cliente. ¿Sí? Entonces, mire usuario final o mire instalador. Esto es el diseño técnico. Esas son las limitaciones, ¿sí? Eso para que tenga cuidado.
Y los bancos desincronizados. Los bancos desincronizados son una reactancia en serie con el capacitor. Son elementos pasivos, van a convivir en un entorno igual con armónicos, pero se les olvida a la gente decir que también eso tiene límite. Eso también tiene límite. Los límites de esas soluciones son 20% en armónicos de corriente. O sea que esa solución se podría implementar acá. Entonces, lo más irónico es que esas reactancias en el mercado se conocen como reactancias antirresonantes y pueden resonar. El hecho es que están muertos todos los bancos desincronizados también. Hoy en día Son las costosos y eso y el volumen de eso es grande. el calor que generan. O sea, el footprint es muy grande. Ustedes saben que en la práctica nos dejan 1 metro cuadrado en la subestación, o sea, va a ser o sea, nunca hay espacio. Y esos tableros muy voluminosos, mucho. Y genera mucho calor. Y no solo eso, sino que imagínate hacer una inversión de esas, que vale el doble, el tamaño es muy grande y no sirve. Sí. Entonces, ojo, quiere decir que esto lo tenemos que convertir en términos ya electrónicos. Entonces el filtro activo puede entregar esto en milisegundos conviviendo con armónicos sin riesgo de resonancia, o los puede corregir. ¿Sí? Vamos a suponer que queremos hacer esto. Si es banco, ya saben que tenemos que entregar eso, entonces 5 botellas de 50 kBps, ¿sí? Algo que estaba pasando en Colombia de otros fabricantes, por las cámaras no lo puedo decir, pero esos fabricantes ponían unas botellas de condensadores chiquititos, las potencias muy pequeñas. ¿Sí? Las normas internacionales, que son la IS 60831, la IS 60929, hablan de que los bancos de condensadores, el paso mínimo debe ser de esto más o menos el 10%. El paso más pequeño. En otras palabras, ¿cuál sería el paso más pequeño posible de ese banco? 25 kBps. El comercial 25 kBps. Ahí puse un paso de 5. Sí, por tratar de hacerlo fino. Que me lo tiré, me tiré todo ese circuito porque mecánicamente estaría entrando y saliendo muy seguido. Ese banco se va a desgastar muy rápido, ¿sí? Tratando de estar en esa dinámica fina. ¿Sí? Entonces, si voy a usar bancos de condensadores, ese es el criterio de paso mínimo. O sea que si esto fuera un banco, ¿qué hago? Por ejemplo, 2 de 25 kBps y puede ser, por ejemplo, 4 de 50. Puede ser un criterio. Sí, ese puede ser un banco. Pero ya sabemos las limitaciones por los armónicos. Entonces vamos a llevar esto en términos de filtro. Un filtro es una fuente de corriente. ¿Sí? Es simplemente eso. Con IGBTs se convierte en una fuente ultra rápida, ¿sí? Que va a entregar esa misma potencia. El proceso en términos de corriente. Entonces sería Q sub 6 dividido la tensión de la válvula. Ya convertí, ya homologué un filtro en un banco a filtro activo. ¿Sí? O sea que ¿cuánta corriente da eso? ¿A qué tensión? Vamos a decir, esto es que 480. Con mi cerebro es rápido, puede dar por ahí más o menos 300 amperes. Entonces, ¿qué quiere decir? Debo tener un filtro activo que entregue 300 amperes para que inyecte 238 kBps en tiempo real
¿sí? En milisegundos. Ya después miramos pues qué módulos y referencias, etc. ¿Listo? Ya diseñé el banco con un filtro activo homologado. Listo. ¿Cuánto da eso? 238 dividido 480. 287. Ah, bueno. Entonces, o sea que, vamos a decirlo así, 287 amperes. Sí, yo debo entregar 280. Sí, que ya comercialmente ya miramos en cuánto corre. Vamos a suponer que aquí, por aquí pasa una corriente. Esa corriente es la corriente RMS. Esa es la corriente que mide un medidor, un analizador, ¿sí? Lo que vemos en los medidores convencionales. Entonces, vamos a suponer que queremos aprovechar el filtro para que de una vez corrija armónico. ¿Sí? Puede ser que yo lo utilice solamente para reactiva. Está bien, no hay ningún problema. Puede convivir en este entorno. Entonces ya sé que montó 287 amperes. Y si solamente quiero homologar el bajo, es una propuesta. Pero de pronto el cliente dice, venga, sí me interesa corregir los armónicos para el bienestar del sistema, para estabilizarla, para bajar las temperaturas, etc. Entonces, ¿cómo se calcula los armónicos? Entonces, la corriente armónica es igual a la corriente total real sobre la tasa de distorsión armónica del corriente al cuadrado. Es decir, hay un componente de distorsión. Entonces, vamos a suponer que son 1000 amperios. ¿Sí? Me estoy inventando los números, ya después ya lo que hay que hacer es coger los valores reales. Vamos a decir que son 1000 amperios. Y es de esa tasa de distorsión armónica. ¿Cuánto da la corriente? Ayúdame ahí. Si este es 1000 y este es 25, recuerden que eso es 0.2 al cuadrado, 0.25 al cuadrado, ¿sí? Y aquí les da, no sé, por ahí 200 apenas, por ahí o 250. O sea, estamos diseñando un filtro activo, ¿listo? Para corregir las dos cosas a la misma vez. Listo, o sea, él lo va a hacer simultáneamente en tiempo real. Por acá voy escribiendo el resultado. La corriente del filtro es igual a la raíz cuadrada o la sumatoria cuadrática de esas dos variables. Andrés, ya le digo. 53, pero no sé. ¿Cuánto? 353. 353. ¿Usted sabe? No, no. Se pone punto 25 al cuadrado, 1 dividido eso. ¿Sí? Mira que es este THD es punto 25 al cuadrado. De ese verde. Pero ya no me acuerdo. No, falta. 176. Vamos a ver cuánto de ¿Cómo se lo da? Yo voy a poner una subestación de 1 mega. No, dame siempre, es por ahí. A ver, 25 al cuadrado. hagámoslo. Es que es uno sobre eso. Yo no me sé la respuesta, yo tampoco me la sé.
Vamos a hacerla todos. Punto 25. Les explico una forma de hacer las operaciones fáciles. Miren yo cómo hago las operaciones. O sea, volvemos al colegio. Eso está en el colegio. Punto 25. Al cuadrado. ¿Cierto? 1 dividido eso. Entonces, shift. Es que está 1 dividido eso. Shift. Eso más 1. ¿Sí? Ok. A eso le sacamos la raíz. Ah, sí, ya lo estaba haciendo mal ya. Ahora 1 dividido eso. Sí. Por, ahora sí, de aquí voy saliendo, ya estoy aquí por 1000, entonces esto por 1000 da 242 amperes. Sí, me copiaron, mamá. Y otra vez no me dio. No me dio. O sea, si esto hubiera sido un examen de lo que decía, hubiera perdido. Pero no por teoría, sino por manejo calculador. Es por imagínense, o sea, por ejemplo, yo salí de la Universidad Nacional. Entonces la Nacional es la Universidad de Suecia. Examen, se tiene 3 motores sincrónicos. Entonces, ni Mamper más. Entonces, muchachos, eso sí les dio todo. Me imagino que ya sí les dio igual, pues. Carlos Papá, ¿por qué le dio 500? No, mal, falló la O sea, es mejor hacerlo desde más un. No la hice, pero. es a mí. ¿Cuánto le dio? 242. Sí, Y es. a 42. Dividido 1000, 244. Al revés. Ah, sí, Dividido 48. 48. No, dile que era Vea. Ay, 242. Andrea, Ahora sí. José. Ya, dame. A ver si Esa es la correcta, amor. No la hizo. Vamos. Ahora. Sí, lo saben. Es hacerlo ahí despacio. Ajá. O sea que, en otras palabras, tengo que tener un filtro activo con la capacidad tal que me entregue 242 amperios para disminuir los armónicos y que me entregue 286 amperios para alcanzar un factor de potencia de 0.95. O sea que ahí diseñé un filtro activo, ¿sí? Ya vamos a mirar. Ahora, no sería la suma de las dos, sino la sumatoria cuadrada, porque estoy sumando vectores. Cuando sumo vectores es triángulo epital, ¿sí? Yo estoy sumando dos vectores, entonces tengo que sumar geométricamente, no aritméticamente. Entonces, o sea que si llevo estos dos números, allá cuánto les da. No vaya a decir, pues que cuánto da eso, pues, o sea, no. Pues alguien que la haga y le copia. Omar está esperando a que alguien lo haga. Él está de acuerdo, él está. O sea, 200 es la suma, esto al cuadrado, es al cuadrado más esto al cuadrado. Sí, todos. Esto al cuadrado y esto al cuadrado. Más 2. Entonces, ¿cuánto te da? José. ¿Me dio qué? ¿Cuánto? ¿Cómo así?
Samir, que lo veo con alcance. Que me da 370. 370. Está pero afilado ese de Samir. 375. ¿Sí? Entonces, mira, que yo pensé, sí, Juliet, Juan. Sí, lo mismo. Pues usted sabe lo que no, Sí, sabe. Contratación. Yo no sé cuánto da. Yo les traigo. Yo les iba a creer, pero. Sí, 35. O sea que, mire, antes yo pensaba que era este más este, era un filtro de 600. Y realmente necesito un filtro de casi 400 para hacer las dos cosas. Es más, miren algo un poquito más comercialito. Si solo fuera reactiva, ¿cuánto necesito? Casi 300. 30. Miren, subiendo un poquitico, maté todos los armones. En otras palabras, ¿sí o no? O sea que yo puedo homologar el banco y miro a ver si puedo subir un vuelto de capacidad y hago pues las dos cosas a la misma vez. ¿Sí? Se ponen a Como trabajar. decía un amigo mío, pues que entraba en gastos. Como O sea, se puede dejar el banco y conseguir un litro pequeño. volvemos ahora ya vamos a hablar de sistemas híbridos. Ajá. Digamos que para aterrizar los cálculos con el banco realmente estoy ajustando factor de potencia. Solamente. Pero tengo el problema de los amigos ahí. Exacto. Acá con el filtro estoy corrigiendo factor de potencia Y y armonía. exacto. O si quiere, solamente reactiva. No que, digamos, por ejemplo, en temas de diseño, Sí. digamos que está con el papel, digamos que uno siempre está calculando el banco, pero los armónicos casi uno a veces automáticamente ahí los estima o alguien los inventa. Sí. Entonces, uno en etapa de diseño, ¿cómo se puede ir? Bueno, con un banco de un fin. Mire, te lo voy a poner así. Te lo voy a poner como cómo diseñar, digamos, desde el punto de vista práctico y qué pasa en la vida real. Por ejemplo, vamos a suponer que no nos interesan los armones. ¿Sí? No me lo sé ni no los va a corregir, solamente la reactiva. Listo, ¿cuánto necesita de reactiva? Casi 300. ¿Sí? Vamos a suponer que pusimos los 300 amperios. O incluso, vamos a suponer que pusimos una solución de 400 amperios. Solo para que me entiendan. Solamente pensando en reactiva. Pero cuando puse todo el sistema, aquí habían armónicos por culpa de los marcadores y eso. Como tengo capacidad, él se ajusta y tenía 400. O sea que el mismo, yo lo puedo dejar cualquier una vez de corregir armónicos sin haberlas tenido en cuenta. Mire que no hicimos este cálculo, solamente hicimos la reactiva y después llegamos a una capacidad de 400. Estamos acá con 400 para las dos cosas sin haberlas tenido en cuenta, solamente la reactiva. Pero habiéndolo dejado un poquito sobredimensionado. Exacto, que por ejemplo dándole una curva. Eso va a pasar en la práctica. Quiere decir, cuando los motores estén arrancando más cargas o no, el filtro se acomoda a la carga. Él se va a ajustar. Si sube, si baja, si hay más armónicos o no, eso él se corrige. Ahora, devolvamos. Eso se necesita en reactiva. ¿Cuánto en reactiva? Eso, y puse un banco. ¿Sí? Puse el banco. Vamos a decir que en un instante de tiempo la reactiva no la necesito corregir. El banco ya no sirve para nada. O sea que tengo 250 caballos, por decir algo, disponibles sin función.
porque en ese momento la carga está baja. ¿Puedo con eso correr armónicos? No. En cambio, mira aquí. Vamos a decir que en ese instante de tiempo no necesito reactivar. Tengo disponible 400 amperios para hacer lo que usted quiera. Entonces, en otras palabras, yo estoy optimizando la capacidad de los equipos para hacer la función que vaya necesitando en ese momento. En un banco se pierde la inversión cuando no necesito recorrer eso. Por ejemplo, pasa mucho. Ustedes, yo sé que eso no pasa en Colombia, pero tengo una subestación de 2000 kVA. Entonces, ¿cómo se hacía antes? Antes la gente decía el 30% del transformador. Sí. Sí, así se hacía. Con algo mucha ingeniería, pues cierto. Entonces, ¿por cuánto es el 30% de los megas? 600. Entonces, llegaban los diseñadores y decían, para esta subestación se necesita 600 kV. Y el paso viejo de 60. Y el paso fijo No, es el el primer primer disco. Sí, vamos a decir el paso fijo. Entonces, ese 30%, ¿cómo es? Nunca entró. Ese banco nunca entró ni un paso. Por ejemplo, el Susur, yo lo visité y yo veía un banco muy nuevo. Y yo, ¿sabes qué? Ese banco no ha funcionado nunca. Claro, es que la soldadura entra en 100 milisegundos. O sea, que el banco va a entrar, no, pues ya no necesita nada. O sea, los pasos nunca entran. Entonces, resulta que cuando yo tengo muchos variadores, en la práctica casi que la reactiva no se necesita tanto. Porque por sí solo el sistema ya tiene un buen factor de potencia. Ustedes han visto subestaciones sin bajo y 0.92, 0.94 el factor de potencia. Sí. Porque todo es electrónico. Cuando todo es electrónico, casi que la reactiva no. Y le puse el banco de 600, que vale una plata. El tamaño es grande para que no sirva. Así Entonces, está. y vamos a decir pues que uno se estalló y está realmente bueno. Entonces se perdió la plata. Ahora, eso mismo, si hubiera sido en filtro, ese mismo 30%, vamos a decir que no hicimos ingeniería y sacamos el 30% en filtros. Lo pusimos. Ahora, pusimos en práctica. Ese 30% que son 600 kV efectivos, ahora sí puede hacer algo, bien sea para armónicos o para reactiva. Entonces miren que hasta haciendo mala ingeniería, sigo aprovechando los equipos. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos a responder Samir ahorita que estaba hablando de sistemas híbridos. Los sistemas híbridos son, por ejemplo, alguien piensa, puedo usar bancos con filtros en paralelo. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo no? Empecemos con eso. De hecho, yo tengo un banco y acá un filtro. Y aquí en escala, ¿sí? ¿Qué dijimos? Eso es una fuente de corriente. Y esto es otra fuente de potencia reactiva. Ahora, esta corriente se puede volver ¿cuál? Armónico reactiva, ¿sí? Que es lo mismo. Los dos son fuentes. Ahora, vamos a decir que alguien dice, ¿por qué no el banco para reactiva y el filtro para armónicos? Es fácil pensar en ello. Además, vamos a decir que esa corriente la vamos a usar para armónicos. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa corriente se inyecta y el banco va a decir, venga, pasen por mí. Esa corriente está buena, 300 amperios, yo les hago el favor de que pasen por mí y yo me sacrifico, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Resonancia. Eso no se puede hacer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el banco
¿Cómo es la impedancia de un banco? Circuitos 1 por allá en la universidad. 2pi FC. O sea, es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Y qué son los armónicos? Puras frecuencias. O sea que el banco es baja impedancia en sistemas con armónicos. Entonces, le estoy diciendo a las cargas que aportan armónicos, métanse por ahí, y al filtro también métanse por ahí. O sea, ya es suficiente con las cargas, ya sabemos que no puede funcionar. Y ahora le metemos un filtro activo para que se joda más. No se puede. Entonces, ahora, Estos son muy tiernos, ¿no? bueno, entonces, cuando es corriente armónica, es peligroso. ¿Listo? Ahora, vamos a suponer que los armónicos acá están bien por sí solos, porque hay un banco. ¿Cuánto deben de estar? Menores al 10%, ¿sí? En corriente. Entonces vamos a decir que por sí solo está bien. Y quiero poner un filtro para compensar reactiva. Solo reactiva. Sin armónico. Eso sí puede convivir. Eso sí puede trabajar. Entonces, ¿qué pasa? En reactiva, solo reactiva. Conviviendo un banco con un filtro en una barra donde los armónicos están bajos. Si los armónicos están muy altos, entonces ya ni siquiera el banco puede estar. Cuando tengo esos dos, ¿cómo van a trabajar? El banco de condensadores va a ser la parte, digamos, gruesa, y la parte fina la van a hacer los filtros. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a actuar primero? Vamos a suponer que ese banco de condensadores es de 200 kVA. Y el filtro me entrega con la corriente y la tensión 100 kVA. Y lo sumé, ¿sí? O sea que en total tengo 300. Solo que el banco son vasos y el filtro es ultra rápido y fino. ¿Sí? Eso se puede hacer, ¿ok? Ahora, el filtro es el primero que hace el trabajo por la velocidad. O sea que la demanda de aquí de la carga, vamos a suponer que en ese momento, acá la carga me está pidiendo 92 kVA. La carga. ¿Quién me lo suple? ¿Quién me pide? O sea, me pidió eso y ¿quién hace esa compensación? El filtro. O sea, los bancos ni se han dado por enterar. Los bancos todavía no han entrado. Entonces el filtro entran los 92 kVA exactos, ¿sí? Y corrigió. Hay 50. El filtro corrige los 50. Vamos a demandar más. Vamos a pedirle a la carga 154. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, entró el 100% del filtro. 100%. O sea, 100. Pero el filtro pues ya no tiene más corriente. ¿Sí? Entonces el banco dice, acá como que falta reactivo. Entonces los bancos, ¿cómo trabajan? Se llama factor de sensibilidad, que es el C sub K. Significa la capacidad de entrar un paso. Listo. Entonces ese paso, cuando lo detecta, al 75% de su demanda entra el paso. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a decir que esos 200 kVA son 4 pasos de 50. ¿Sí?
O sea que entró un paso, listo, y ya se está acercando a ese valor. Ahora, la pregunta, ¿podría entrar el segundo paso? Ya, no, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cuándo entra el segundo? Cuando hay más demanda, hasta el 75% de la capacidad del paso. ¿Sí? Para que entre el segundo paso. Vamos a suponer que hay 100 KBRs fijos. Un ejemplo, 2 pasos fijos. Entraron 2 pasos. Vamos a suponer que entró el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, hay 100 fijos. El filtro tiene la capacidad de moverse. Pero ¿cuánto está demandando la carga? 154. El filtro puede ajustar esa potencia a 154. ¿Sí? O sea que él va jugando con los dos sistemas. Entonces, el banco de condensadores existente puede convivir con su controlador existente, el controlador de factor de potencia, y acá pongo en paralelo el filtro activo con sus juegos de STs, y no tengo que modificar ni el banco ni hacerle nada al banco. ¿Sí? Lo dejo como está. Ellos dos pueden convivir, entonces ellos se van a ajustar. ¿Listo? Automática. La ubicación de los peces de ambos sería el mismo lugar, ¿cierto? Sí. Aquí es donde, aquí por ejemplo, cuando es un banco es un CT, cuando es un filtro son 3 CTs. Es uno por fase. Uno por fase. Pero debe conservar alguna posición el uno respecto al otro. Si el uno está primero o el otro está segundo. ¿A qué te refieres? No te entendí. Yo los coloco, digamos, en una barra. Ah, sí, la idea es que esté en la misma barra. Pues, Sí, digamos. en paralelo. En paralelo. El que va con el banco y el que va a darle la señal al filtro. Yo lo puedo poner, digamos, hacia la fuente. Sí. Colocar primero del banco. O primero. No, es diferente porque estoy leyendo la misma corriente. ¿Sí? Entonces, si el CT está acá y el otro acá, es indiferente porque estoy leyendo la corriente total. Y la inyección se debe hacer En paralelo en la misma barra. en el mismo punto. En el mismo. Sí. Bueno, entonces se puede, o sea, eso se puede. Ahora, se puede, si hay un banco existente, si es un proyecto nuevo, pues mira, de pronto hacer el análisis costo-beneficio, todo modular con filtros, porque por ejemplo, una columna de 500 KBRs en bancos ya ocupa más espacio, o sea, es costoso. Hacerlo en filtros, en APX, por ejemplo, ya es interesante. Y la tecnología, pues, son muy diferentes, muy superiores. ¿Sí? Entonces, ya entendieron cómo diseñar, ¿cierto? Los bancos y los filtros, las dos cosas.